Hemos estado conversando en las últimas semanas respecto al informe que dio a conocer la UNESCO y en el que detallaba, ¿no?, cuál era la condición de las escuelas en la región, sobre todo en las evaluaciones que aplicaron en tercer y sexto grado de primaria, y en el que obviamente hacía un enfoque principal en lectura y matemáticas. En este informe, obviamente, la región en sentido general pues presentaba que el 40% de los niños de tercer grado y el 60% de los niños de sexto grado no alcanzaba las competencias mínimas en estos dos áreas del conocimiento, la lengua y las matemáticas de manera fundamental. Y a esto se refería Claudia Uribe, quien es la directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en una entrevista que le ofrecía a la BBC Mundo. Y en esta entrevista, Claudia daba unas declaraciones definitivamente importantísimas y que nosotros de manera oportuna pues vemos también enlazada con parte de los comentarios que hacíamos ayer aquí en este espacio. Dentro de las cosas que señalaba la directora de la Oficina Regional de la UNESCO, hablaba de, primero, que hay tres países que han presentado avance con respecto a la evaluación de 2013, entre ellos, nosotros lo habíamos mencionado, está República Dominicana junto a Brasil y a Perú, pero dentro de esos datos, los marcados avances más importantes mostrados fueron para Brasil y para Perú de manera específica. Estos resultados, recordamos, son resultados previos a la pandemia, por tanto todavía lo que sucedió 2020 y lo que continúa sucediendo en el 2021, vaticina Claudia, pudiera presentar resultados mucho más alarmantes, mucho más graves y que hablarían de toda una generación que no podría desarrollar de manera plena todo su potencial académico. Y justamente hace ciertas recomendaciones que para América Latina y el Caribe son importantísimas observar para empujar el sistema educativo, tanto público como privado, para poder quizás nivelarse con otros países que definitivamente nos llevan la milla cuando hablamos de educación. Entonces, en este caso, ella habla de que en primerísimo lugar, dentro de las cosas que tenemos que estar observando es la compensación de la desigualdad, que es la gran cuenta pendiente, incluso a lo interno de los propios países, porque en estas evaluaciones, dice ella, que hay diferencias de puntaje, ¿no?, en las evaluaciones de estos alumnos dentro de cada país, y llega a ser más del doble cuando se habla incluso de brechas entre naciones. O sea, si se comparan, supongamos, Brasil y República Dominicana, pudiese ser la diferencia menor a la que se señala de Santo Domingo a Pedernales, por ejemplo. Entonces, habla de esa desigualdad no solo en la región, sino en la programación, en la inversión, en el seguimiento educativo al interno de un propio país, que definitivamente evidencia que las escuelas no están cumpliendo con el rol de igualar las oportunidades para los niños de una nación. En segundo lugar, habla de la formación de los profesores y la correcta selección de las personas que vamos a formar para que sean formadores. Ella habla de manera específica de que el tema docente es un tema que tiene muchísimas dimensiones y que empieza desde quién atraes tú a la docencia, a quién estamos nosotros convocando a las escuelas de formación superior. Dice que en la región, sobre todo en las dos o en las 3 décadas últimas, la profesión del docente sufrió una baja, un desprestigio importante, y que cada vez es más difícil atraer a personas de valía y de buenos niveles de formación para que se enrolen en el proceso de ser docentes. Habla de las escuelas de padres, de ayudar a los padres a que puedan dar el seguimiento dentro de los hogares, ya que en el contexto familiar es donde se desarrolla principalmente el lenguaje, la actitud o disposición de los alumnos para aprender, dependiendo del acompañamiento que se le dé en los hogares a los chicos, y obviamente el crecimiento en sentido general de este ser en formación. Habla del preescolar, vital,
porque una de las cosas que se evidenció es que los niños que fueron a preescolar previamente, pues obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones cuando se les compara con los niños que no tuvieron la oportunidad de estar en una educación preescolar antes de ingresar a la primaria. Y finalmente, dentro de las cosas que se puedan aquí destacar de manera importante, en el que decíamos al principio que mandaban un mensaje importante a la República Dominicana, es el saber en qué invertir. En la presentación de ese informe de la UNESCO tuvo oportunidad de hablar el ministro de Educación de la República Dominicana, el señor Roberto Fulcar, y allí presentaba con orgullo, ¿verdad?, lo que logró la República Dominicana en un proceso de movilización, que fue la designación del 4% para la educación en 2012, y el ministro pues lo veía y lo planteaba allí como un logro de la sociedad dominicana, como en efecto lo fue. Y a esto es que le responde la señora Uribe cuando aclara que la inversión por sí sola no es una solución para el tema educativo, porque estamos viendo que si bien avanzamos un poco mirándonos contra nosotros mismos en 2013, a la fecha, en 2019, la República Dominicana sigue estando en el último punto de ese informe en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, espérate. Tráiganmele agua, corran. Bueno, Dios mío, cuánta cosa. Esto, en definitiva, invertimos menos que la mayor parte de los países, invertimos menos que los países con los que realmente y genuinamente aspiramos a competir. Porque uno no puede decir, bueno, invertimos más que Guatemala. Ajá, y entonces, pero no es con Guatemala que vamos a competir. Y hasta ahí tenemos problemas, porque Guatemala es productor, por ejemplo, farmacéutico mucho más que nosotros. Contradictorio, pero es así. Y definitivamente Guatemala y Centroamérica en general, en el tema del DERECAFTA, han salido beneficiados frente a República Dominicana más que nosotros. O sea, ellos han generado comercio hacia República Dominicana más que el que nosotros hemos generado. La apertura de un laboratorio reciente acá en el parque cibernético de Guatemala, justamente. No, aquí hay mucho inversión guatemalteca. Molino Moderno es de guatemalteco, por ejemplo. Entonces, en definitiva, ellos han tenido más vocación competitiva, si se quiere, relativa que nosotros. Pero bien, estamos invirtiendo poco y para colmo estamos invirtiendo mal, que es el punto fundamental. Y cuando el ministro de Educación trata de decir que qué bueno que estamos invirtiendo, la misma señora Bonet. No, Uribe. Claudia Uribe. Dice, no estamos invirtiendo suficiente y no estamos invirtiendo bien. Entonces, cada vez que nos medimos frente a otras naciones en el tema de educación, sacamos un pobre resultado. Y nosotros tenemos que insistentemente hablar de eso. A ese punto que ella trata de la desigualdad entre ciudades y entre regiones, yo creo que es uno de los puntos más fundamentales. Y yo pasé muchos años en el Consejo Nacional de Educación tratando de hacer de que esas autoridades allí, que fueron desfilando varias, entendieran la importancia de la educación hacia el interior del país. Uno de los grandes secretos de los países desarrollados es ese. O sea, si tú vives en España, en Andalucía es una de las regiones más pobres de España. Galicia es otra de las regiones pobres de España, frente digamos, a Madrid o a Asturias. Sin embargo, sus niveles educativos son relativamente similares. Tú te vas a la campiña alemana y la campiña alemana la educación es de primer mundo. Y tú puedes vivir en Frankfurt o en Hamburg y tú vas, o en München, y tú vas a recibir una educación muy similar a ciudades mucho más pequeñas o a pueblillos pequeños a lo largo y al interior del país. De hecho, es tanto así que Alemania no tiene una sola ciudad de más de 5 millones de habitantes, porque la gente no vive en las grandes ciudades, porque no tiene necesidad de vivir en las grandes ciudades. Hay otros países que no son así, como París, como Francia. O sea, Francia es un paradigma en ese sentido.
Pero, por ejemplo, Estados Unidos, el menos del 8% de la población norteamericana vive en las zonas rurales. O sea, y vive de la agricultura y del campo, del trabajo agrícola. Menos del 8% de la población. Pero los propios Estados Unidos, que son una nación de 330 millones de habitantes, no tiene 5 ciudades de más de 10 millones de habitantes. No existen. La gente vive en suburbia, en pequeños condados, en pequeñas ciudades, y en esas pequeñas ciudades tú recibes la misma calidad de educación que si tú vivieses en Nueva York, en Los Ángeles, San Francisco o Miami. Y enfocada al área económica y social Y de la región. Correcto. O de la localidad. Tú tienes acceso a información, acceso a instituciones, acceso al banco, acceso a todo y acceso a universidades de calidad de tu educación superior. Pero tú crees que si tú vives aquí en La Vega, tú vas a recibir la misma educación que en Santiago. Y eso habla mucho Y de la estamos a 30 kilómetros. Y eso tiene como consecuencia la gran migración. La masificación de la gente interna, en la ciudad. Claro. Si tú vives en San Cristóbal, tú vas a recibir la misma educación que en Santo Domingo. Posible. ¿Entiendes? Si tú vives en Boca Chica, tú vas a recibir la misma educación que en Santo Domingo. En Los Llanos, tú vas a recibir la misma educación que en San Pedro. Y en San Pedro la misma educación que en Santo Domingo. Yo Jamás. tenía compañeros en la universidad ¿Entiendes? que venían del llano, justamente. De Los Llanos. De Los Llanos ahí en San Pedro, porque ahí ¿Y cuál era su nivel, más o menos? No tenían unos vacíos complicados. ¿Entiendes? Claro, porque es así. Entonces, si nosotros no logramos transformar la calidad educativa del interior del país, no vamos a lograr tener grandes empresas en el interior del país. Yo siempre le he puesto a la gente el ejemplo, yo siempre le decía, mira, ¿cómo tú haces que un VP de un banco o de una multinacional, en vez de vivir en Santo Domingo, viva en La Vega, o viva en Bonao, o viva en Cambita Garavito, ahí en la colonia? Eso es precioso ahí arriba. Eso es espectacular. O en Baní, que tiene montaña, que tiene playa, en Ocoa. Tú no puedes vivir en Ocoa y ser vicepresidente de una multinacional dominicana, porque ¿y dónde van a estudiar tus hijos? Tan sencillo como eso, o sea, porque esa es la primera variable, la variable fundamental. Cuando tú quieres desarrollar una empresa, usted dice, ¿dónde van a estudiar los empleados de esa empresa? Eso es lo fundamental. Fíjate que aún con el estímulo de la ley de inversión fronteriza, tú no tienes empresas en la frontera. Y no tenemos empresas en la frontera porque no hay buenos colegios y escuelas en la frontera. Hasta que eso no exista, no pueden estar ahí. Grupo M tiene en Juana Méndez y en Dajabón una gran inversión de obreros. Pero el personal administrativo es mínimo dominicano. Porque no pueden vivir allí, porque no tienen escuela, no tienen centros de formación, hospitales, ¿tú entiendes? Entonces eso es lo primero que usted tiene que tener. Y no es un edificio vacío, un cascarón como ese, no. Es docente, profesores. Entonces si tú no estimulas eso, que tiene que salir política estatal, o sea, por ejemplo, sencillo, currículum diferenciado, no existe. Pago diferenciado, no existe. Siempre hemos dicho, por ejemplo, en el tema de la salud, el ingeniero Eduardo Estrella ha sido una persona que ha hablado de eso muchas veces y yo lo he escuchado y lo he obviamente promovido también su visión con respecto a eso. Las pasantías en República Dominicana, tú tienes 3 a 5 mil alumnos de medicina que van a hacer pasantía todos los años. Si la hacen en Santo Domingo, tú ganas, qué sé yo, 30 mil pesos. Si la hacen en Dajabón, gana 30 mil pesos. ¿Dónde yo lo voy a hacer? Ok, obviamente. O sea, ¿dónde yo voy a tratar de hacerla? ¿Entiendes? O sea, yo voy primero a tratar de llenar la plaza de aquí. No. Constrúyeme un buen hospital en Dajabón y haz que los médicos pasantes y residentes en Dajabón ganen el doble de lo que ganan en Santo Domingo. Y tú verás que vamos a tener buenos médicos pasantes allá. Así es. Si tengo un buen hospital, esos 100 millones que vamos a gastar para que 5 mil dominicanos ausentes que iban a venir como quiera vengan a República Dominicana, con 100 millones tú arrancabas el hospital en Dajabón.
tú le dabas un buen empujón. Si lo juntas con los 100 millones que regaló el año pasado el otro, ahora todos los años, o sea, vamos a perder 400 millones de pesos, de acuerdo a esta teoría, en la 4 Navidad. Si le agregamos la inflación, van a ser más. Vamos a llegar a 450. Sí, porque parece que como ese es el modus operandi. Tampoco nos ha dicho el plan social cuánto es que él va a gastar. Y si va a ser quizás, bueno, con las pensiones que están dando, por ahí no vamos. ¿Tú entiendes? Si tú me coges ese dinero y me construyes un buen hospital en Dajabón y le dices ahora a los médicos pasantes y residentes, o sea, los profesores, los médicos residentes y lo que llaman attending physicians, ¿verdad? No, usted trabaja en Dajabón y usted hace vida en Dajabón, usted va a ganar el doble que usted va a ganar si usted trabaja aquí en el Morgan. Y hay un buen hospital allá que lo equipamos con todos los poderes. Gastamos 15 millones de dólares, pedimos prestado los 410 millones que ahora cogimos por el peaje, lo que nos vamos a ahorrar del peaje. El peaje se dice que genera la carretera 45 millones de dólares al año. Perfecto. 45 millones de dólares al año que me estoy ahorrando, menos el interés que estoy pagando por los 410 millones de dólares. Cógeme el interés, ponlo al 5% de interés, ¿verdad? Son 2 millones de dólares, 2 millones y medio, 46 es menos de 2 millones y medio, pero ponlo en 2 millones y medio, con gastos financieros y operativos de la gente que está en el medio. Ok, 2 millones y medio, menos 45 que generaba de peaje, que ahora va a ser más que va a generar porque va a haber más tránsito, porque lo bajaste el precio. Y tenemos la buena vibra de que ahora es del Estado. Bien, pero déjalo en los mismos 45, son 43. Con 43 millones por 2 años que te quedan de gobierno, que tú se lo gastes, tú me generas 2 hospitales en la frontera, fácil. Uno en Dajabón y otro en Elías Piña. Arranca con los hospitales y constrúyeme los 2 hospitales de aquel lado de la frontera, por favor. Y los médicos dominicanos que vayan allá, residentes, y págale el doble de lo que le paga aquí. Y entonces, próximamente, señor ministro de Educación, escuela, una buena escuela de este lado y otra escuelita de aquel lado. Y el profesor que trabaja en la frontera, págale el doble de lo que tú le pagas a los que están aquí. Porque tenemos que hacer distribución del ingreso. Eso es lo que se llama política social, que favorece la distribución del ingreso. Tú quieres colonizar la frontera de dominicanos, tú tienes que ponérsela cómoda al dominicano para que vaya para allá. Y después que tú tengas buenos profesores allá, tú tengas el Infotep allá y tú tengas hospitales allá, tú vas a ver que entonces van a haber empresas dominicanas. Este COVID. Yo estaba hablando de COVID. Yo estaba esperando que usted terminara su idea. Este usted COVID viene me tiene fuñido. Yo me comí un dulce ahorita y no me supo nada. ¿Eso qué significa? Ahí está usted. Bueno. Entonces, usted tenía días sin hablar de COVID y hoy limpieza el programa hablando de COVID. Yo no sé si era salado. Yo me siento como una fiebrecita. Siga bueno. Ahí. Me voy a ir y voy a dejar el pedazo. No te voy a toser mucho. Imagínate tú que tengamos esa inversión allá. Inmediatamente entonces tú vas a tener empresas que van a decir, no, pero yo puedo mandar a mi gente para acá, porque aquí hay un buen colegio, hay una buena escuela, hay hospitales, y entonces van a aparecer los otros negocios, porque ese médico que está ahí va a pedir un club, y va a pedir una escuela, y va a pedir supermercado, y va a pedir banco, porque está ganando dinero. Sí. Y se está gastando dinero en la zona, ¿tú entiendes? Entonces ven acá, nos lo ahorramos, vamos a verlo. Pero cuando yo analizo el presupuesto del año que viene, lo que hicieron fue que le quitaron dinero a la provincia de la frontera. Háblame de eso. Pero háblame de eso. Oh, pero juégatela porque no soy yo nada más. No tengo todos los detalles de cuáles son todas las provincias. No tiene todos los detalles, pero ¿qué tú tienes? Dime. Pero sí, esta semana se habló, obviamente, o se denunció, parecería una denuncia, ¿no?, de algunos de los senadores de partidos de la oposición que señalaban que el gobierno le habría asignado más dinero a la Dirección de Comunicación del gobierno central, la de la DICOM, que a 9 provincias que en efecto estaban respondiendo, o que sus líderes políticos pues eran de partidos de la oposición, y hablaban incluso de cómo se habían reducido a menos del 50% las partidas que tenían asignadas, y eran provincias que se supone necesitan mayor atención y mayor inversión. Contradictorio.
Es parte de la denuncia. Yo no Contradictorio. tengo el proyecto de ley que fue aprobado con el tema del presupuesto. No sé si usted tiene todos los detalles, pero esa fue la denuncia que se hizo esta semana. Contradictorio. Contra y dictorio. El senador de Elías Piñas fue uno de los principales abanderados de esta idea, de esta denuncia, y hablaba de que de casi 300 millones de pesos les redujeron a 170 aproximadamente, mientras que en el tema de la DICON ascendía a más de 2.000 millones de pesos la inversión o el presupuesto para temas de comunicación, promoción, publicidad del gobierno central.